Bueno, bienvenidos nuevamente aquí a nuestros estudios de Secrets Unsealed. Vamos a estudiar esta primera sesión, el tema número 6 de la serie sobre los 24 ancianos. Parece mentira, pero ya llegamos a la mitad. Ya después de este tema vamos a entrar a estudiar sobre los 144,000 en los últimos 6 temas. Es un poco corto la escuela de Ancla en español. Corto porque encontramos que los hispanos es más difícil escaparse una semana completa. Por esa razón empezamos jueves en la noche y terminamos domingo a mediodía. Pero tal vez en un futuro algunos se animen a venir una semana completa, empezando un lunes y terminando el sábado en la tarde. ¿Estarían interesados en algo así? ¿Sí vendrían de Guatemala? Bueno. Ok, amén. Eso ya está en cámara, todo, así que están comprometidos. Amén, hasta de Cuba. Bueno, vamos entonces al estudio número 6 y queremos empezar, vamos a seguir más o menos lo que tienen en el sílabo, el orden en que se encuentra allí. Vamos a tratar de cubrirlo todo dentro del periodo que tenemos, que es un poco menos de una hora. Isaías, el capítulo 24 al 27, se conoce como el pequeño Apocalipsis del Antiguo Testamento. Y la razón es que hay elementos en estos capítulos que son afines con lo que encontramos en el libro de Apocalipsis. Ahora, lo que queremos estudiar especialmente esta tarde es Isaías 24 y los versículos 21 al 23. Pero necesitamos un poquito de contexto, marco histórico. Así que vamos a empezar en Isaías 4 y los versículos 1 al 4 para ver qué ocasión se está describiendo en Isaías 24. Dice allí en el versículo 1, he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir sus moradores. Y sucederá así como el pueblo, también el sacerdote, como al siervo, así a su amo, como a la criada, a su ama, como al que compra, al que vende, como al que presta, al que toma prestado, como al que da al logro, así al que lo recibe. Suena más o menos parecido a comprando y vendiendo, casándose, dándose en casamiento, plantando, edificando, etc. Sigue diciendo en el versículo 3, la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Ahora se está describiendo en estos versículos específicamente. No cabe duda que lo que se describe aquí es la segunda venida del Señor Jesucristo. El saqueo de la tierra es vaciada, la tierra es rajada. Es decir, está hablando del cataclismo que vendrá cuando Cristo Jesús regrese en poder y gloria. Un comentarista con el nombre de Federico Moriarty explicó en realidad lo que quiere decir a lo que acabamos de leer y a qué ocasión se aplica. Dice, la palabra de Dios una vez estableció el orden en el mundo. Génesis 1. El retrato aquí en Isaías 24 es la de un retorno al caos primitivo, es decir, a la condición de la tierra antes de la semana de la creación. Se está describiendo entonces en estos versículos la segunda venida de Cristo para destruir el mundo. Ahora, Isaías 24, 18 al 20, añade pinceladas al cuadro. Vamos a leer esos versículos para que ustedes vean que esto está hablando de la segunda venida de Jesús. Dice en el versículo 18, y acontecerá que el que huyere de la voz del terror caerá en el foso. Y el que saliere del medio del foso será preso en la red. Fíjense que la gente está huyendo, ¿verdad?
parece a lo que describe Apocalipsis 6, donde dice que la gente va a correr, se va a esconder en las cuevas y va a rogar que las piedras caigan sobre ellos. Así que dice aquí que va a haber gente huyendo. El que huye del terror caerá en el foso. El que saliere del medio del foso será preso en la red. Porque de lo alto se abrirán ventanas y temblarán los cimientos de la tierra. Será quebrantada del todo la tierra. Enteramente desmenuzada será la tierra. En gran manera será la tierra conmovida. Temblará la tierra como y será removida como una choza. Y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Claramente, estos versículos están describiendo una catástrofe a nivel global. Está describiendo un cataclismo, la segunda venida de Jesús en poder y gloria para destruir este mundo. Les mencioné también Apocalipsis 6, 15 al 17, al igual que Apocalipsis 16, 17 al 21, se mencionan muchos eventos afines a lo que acabamos de leer en Isaías el capítulo 20. Ahora surge la pregunta, ¿cuándo venga esta destrucción? ¿Será que todos van a perecer? ¿Será que no va a quedar nadie? Vamos a ver lo que dice el versículo 6. Por esta causa, la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra. Fíjense que hay fuego aquí también, ¿verdad? Los habitantes son consumidos y dice, y disminuyeron los hombres. Ahora necesitamos entender, esa no es la mejor traducción, disminuyeron los hombres. Vamos a leer la nota. La disminuyeron los hombres es desafortunada. En realidad el hebreo afirma, pocos hombres fueron dejados. O se podría decir, quedaron pocos hombres. La palabra dejados se refiere a remanente. Los dejados aquí son los justos que sobreviven a la segunda venida de Jesús. Tomemos, por ejemplo, Isaías 4, 1 al 3, a donde se usa la idéntica palabra hebrea, que se traduce disminuyeron en Isaías 24, pero vamos a ver cómo se traduce esa palabra en Isaías 4, la idéntica palabra. Dice allí en Isaías 4 y el versículo 1, el versículo 3 es esto, y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado, esa expresión fuere dejado es la misma palabra hebrea, disminuyeron. El que fuere dejado en Jerusalén será llamado ¿qué? Santo. Tiene que ser los que sobreviven, ¿sí o no? Todos los que en Jerusalén estén registrados entre los que estén registrados entre los vivientes. Es decir, cuando venga esta destrucción, van a disminuir los seres humanos en la tierra y solo va a quedar o solo van a ser dejados un pequeño grupo, el remanente que será salvo. Ahora queremos notar otro texto que usa la misma palabra disminuyeron o la misma palabra que se usó en Isaías 4, fuere dejado. En realidad tenemos en Génesis el capítulo 7, 22 y 23 una descripción de lo que sucedió en los días de Noé, en el diluvio. Leo ahora Génesis 7, 22 y 23. Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo. Y fueron raídos de la tierra. ¿Ve? Todos los impíos son ¿qué? Destruidos. Pero noten ahora lo que dice. Y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Esa palabra quedó es la misma palabra disminuyeron y es la misma palabra que se traduce dejado. En otras palabras, cuando venga la destrucción, ¿quiénes son los únicos que van a quedar cuando se disminuya el número de los habitantes de la tierra?
solo va a quedar el remanente fiel. Son los que son dejados vivos cuando venga esta destrucción. Esto nos ayuda a entender un poco un texto que encontramos en Mateo, el capítulo 24 y el versículo 40 y 41, a donde dice que cuando Cristo venga, uno será tomado y el otro será dejado. Generalmente los evangélicos dicen, bueno, el que es tomado se va para el cielo y el que es dejado se queda aquí en el planeta. Pero a la luz del uso de las palabras, el que es dejado cuando Cristo venga es el que queda con vida, es el remanente fiel. Y el que es tomado es el que es destruido. Uno puede demostrar eso con el uso de palabras en la Sagrada Escritura. Es decir, el que queda, el que es dejado, se salva porque es el remanente fiel, y el que es tomado por destrucción, decirlo. Ahora, en 1 de Pedro 3:20 nos dice cuál fue la disminución en los días de Noé. Dice allí en 1 de Pedro 3:20, mientras se preparaba el arca, en que pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Se disminuyeron los hombres hasta quedar solamente ¿cuántos? Hasta quedar 8 personas. Esos fueron los que quedaron, fueron los que fueron dejados. Es decir, cuando Isaías 24 y el versículo 6 dice allí, disminuyeron los hombres o fueron dejados pocos hombres cuando venga la destrucción, esos son los que se van a salvar. Tenemos en Isaías una descripción de la gloriosa venida de Jesús para dejar vivos a los que son fieles y para destruir a todos los demás. Queremos estudiar empezando en el versículo 21. Isaías 24 y el versículo 21. Cuando Jesús venga y se realice este cataclismo, esta catástrofe global, la segunda venida del Señor Jesucristo, nos dice la Sagrada Escritura que Dios va a castigar a 2 grupos. Noten lo que dice el versículo 21 de Isaías 24. Acontecerá en aquel día, ¿cuál día se ha estado describiendo? El día cuando va a ser vaciada, cuando va a ser destruida, cuando va a ser saqueada, la segunda venida. Dice, acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto. ¿Cuál es el primer grupo que va a ser castigado? El ejército de los cielos en lo alto, pero hay otro grupo. Y los reyes de la tierra sobre la tierra. Hay un grupo celestial y un grupo terrenal que va a ser castigado cuando Jesús venga. Me gusta la forma como reza la Nueva Versión Internacional. Dice, en aquel día el Señor castigará a los poderes celestiales en el cielo y a los reyes terrenales en la tierra. Hay un grupo celestial que va a ser castigado y hay un grupo terrenal que va a ser castigado cuando el Señor Jesucristo venga a destruir este mundo. Ahora, ¿quiénes son los seres celestiales que van a ser castigados cuando Jesús venga? Vamos a Efesios 6 y el versículo 12. Ya veo que algunos de ustedes se dan cuenta para dónde vamos con esto. Efesios 6 y el versículo 12. Vamos a ver quiénes son los poderes celestiales. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Quiénes serían esos, sangre y carne? Seres humanos, ¿verdad? No tenemos luchas contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, ¿dónde? En las regiones, ¿qué? En las regiones celestiales. ¿Quiénes son esos que están aquí como principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales en las regiones celestiales? ¿A quiénes se refiere eso? Se refiere a Satanás y sus ángeles. No tenemos lucha contra sangre y carne, contra seres humanos, sino que tenemos lucha contra poderes mucho mayores que esos. Vamos a leer la nota que tiene información muy valiosa. En las Escrituras, las huestes celestiales son ángeles. Y la expresión carne y sangre se refiere a seres humanos.
Eso lo pueden ver en Hebreos 2 y el versículo 14. El apóstol Pablo aquí afirma que no estamos guerreando contra meros seres humanos, sino contra ángeles caídos. En otro sitio el apóstol se refiere al capitán de estos seres como el príncipe de la potestad ¿de qué? De la potestad del aire. La hueste celestial que Dios castigará en la segunda venida son Satanás y sus ángeles. Es importante notar que inmediatamente después de describir el castigo de los reyes de la tierra, en Apocalipsis 19, 19 y 20, se describe el atamiento de Satanás. Ahora, ¿cuál es el grupo terrenal que va a ser castigado cuando Jesús venga? Apocalipsis 19 y el versículo 19 lo dice. Dice, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Cuál es el otro grupo que va a ser castigado cuando Jesús venga? Los reyes de la tierra sobre la tierra. ¿Y cuál es el grupo celestial que va a ser castigado cuando Jesús venga? Satanás y sus ángeles, las potestades espirituales en el aire. Dos grupos van a ser castigados, uno celestial y uno terrenal. Ahora surge la pregunta, ¿cuál es el castigo que se les va a dar a las huestes celestiales y a los reyes de la tierra o los personajes que viven en la tierra? Vamos al versículo 22 del capítulo 24. Dice, aquí viene el castigo, y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán, ¿qué cosa? Quedarán encerrados. ¿Cuál es el castigo que van a recibir? Van a quedar, ¿qué? Encerrados en prisión. Ese es el castigo. Vamos a encontrar que el castigo tiene dos etapas. Esta es solo la primera etapa. Son encerrados en prisión. Ahora, vamos a leer la nota. La palabra mazmorra es interesante. En algunos textos del Antiguo Testamento se traduce cisterna. Cuando José se encontró con sus hermanos en Dotán, lo echaron a una cisterna, a un hoyo, lo echaron. Noten Génesis 37, 24, la misma palabra mazmorra que se usa en Isaías 24. Dice, hablando de José, y le tomaron y le echaron, ¿dónde? En la cisterna. Literalmente en el hebreo es un hoyo. Lo echaron en el hoyo, pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Lo metieron en un hoyo bien profundo, en otras palabras, y lo mantuvieron allí aprisionado hasta que pudieran decidir qué iban a hacer con él. Ahora, lo mismo se usa para hablar del profeta Jeremías. En Jeremías 38 y el versículo 6, se habla de Jeremías, quien también fue echado en la mazmorra o en una cisterna, en un hoyo. Dice allí en Jeremías 38 y el versículo 6, entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amel, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas. Y en la cisterna, es decir, la mazmorra, como se traduce en el capítulo 24 de Isaías, y en la cisterna no había agua sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. Ahora leamos la nota, muy importante. Tanto José como Jeremías fueron echados en la cisterna estando vivos. ¿De acuerdo? Estando vivos hasta que se decidiera qué se iba a hacer permanentemente con ellos. La palabra que se traduce cisterna no siempre se refiere a una cisterna. A veces se refiere a un hoyo. En los casos de José y Jeremías, la cisterna era un lugar de retención hasta que sus enemigos pudieran decidir qué hacer con ellos. Es decir, esta palabra mazmorra se puede usar para describir personas que son colocadas en un hoyo hasta que se decida qué va a suceder con ellos permanentemente. Pero esta palabra también se puede referir al lugar a donde son personas que están muertos, no vivos. Vamos a anotar eso. Isaías 38 y el versículo 18.
Aquí la palabra esta, mazmorra, se traduce sepulcro. Es el lugar a donde se retienen a los muertos, encarcelados por la muerte. Dice, porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la ¿qué? La muerte, ni los que descienden al... Esa es la mismita palabra que se traduce mazmorra. Dice, ni los que descienden al sepulcro esperarán tu verdad. Es decir, esta palabra se puede referir a un lugar donde se retiene gente viva hasta que se decida qué va a hacerse con ellos, y también se usa para describir la cárcel de la muerte a donde los muertos son retenidos también. Noten el Salmo 30 y el versículo 3. Aquí no se traduce sepulcro, sino que se traduce sepultura, esa misma palabra. Dice ahí en el Salmo 33, oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. Esa es la palabra sepulcro, del Seol. Me diste vida para que no descendiese a la ¿qué? A la sepultura. La misma palabra hebrea. Se traduce sepulcro en Isaías 38, se traduce sepultura en el Salmo 30, pero también se traduce de otra forma la misma palabra. En el libro de Proverbios, el capítulo 1, versículo 12, dice, los tragaremos vivos como el Seol, y enteros, como los que caen en un ¿qué? Como los que caen en un abismo. La mismita palabra se traduce ¿qué? Abismo. ¿Pueden pensar en otro lugar donde se usa esa palabra abismo? ¿Qué tal Apocalipsis, el capítulo 20? Donde dice que Satanás es echado ¿a dónde? Al abismo. ¿Y qué pasa con todos los impíos? Todos los impíos están en prisión también. ¿Cuál prisión? Prisión de la muerte. Pero Satanás y sus ángeles son retenidos en el abismo, estando ¿qué? Estando vivos hasta que se decida finalmente qué es lo que se va a hacer con ellos. Ahora fíjense entonces, Jeremías 41 y el versículo 9. Dice, fíjense que la cisterna es el lugar donde echan cuerpos muertos. Dice, y la cisterna en que echó Ismael todos los cuerpos de los hombres que mató a causa de Gedalías, era la misma que había hecho el rey Asa a causa de Baasa, rey de Israel. Ismael, hijo de Netanías, la llenó ¿de qué? La llenó de muertos. La nota. El hoyo no es tan solo un lugar de retención para los vivos. La palabra se usa sinónimamente con la muerte, la sepultura y el abismo. Y como veremos en unos momentos, los ángeles quedarán confinados allí estando vivos, mientras que los reyes de la tierra quedarán confinados a la muerte. La palabra abismo en Apocalipsis 20 es sinónima con la palabra hoyo. Ahora leamos en Apocalipsis 20, 2 y 3, a quién se le va a encarcelar en el abismo, en la prisión. Además de los muertos, van a estar en la prisión de la muerte. ¿Quién más? Apocalipsis 20, 2 y 3. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó ¿a dónde? Interesante, al abismo, y lo encerró. Y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser ¿qué? Desatado por un poco de tiempo. Así que ¿quién es el que va a ser atado estando vivo en el abismo? Satanás. Y además de eso, sus ángeles. Porque dice los poderes celestiales, plural. Isaías nos dice que todos, el libro de Apocalipsis dice que Satanás, porque él es el originador y el instigador del pecado. Ahora, noten Apocalipsis 25, lo que pasa con los que murieron. Ellos permanecerán encarcelados por el sepulcro o por la muerte por 1000 años. Porque dice en Apocalipsis 25, pero los otros muertos, es decir, los impíos, los otros muertos no tornaron a vivir hasta que se cumplieran los 1000 años. ¿Está la idea en otras partes de la Biblia fuera de Apocalipsis 20? Sí, claro. Ahora surge la pregunta,
¿Por cuánto tiempo van a quedar encerrados allí en el abismo? ¿Por cuánto tiempo van a estar los muertos encerrados por el sepulcro en prisión de la muerte y Satanás y sus ángeles en la prisión del abismo aquí en el planeta? ¿Por cuánto tiempo van a estar? Apocalipsis dice 1000 años, pero noten cómo lo expresa Isaías. Isaías el capítulo 24 y el versículo 22. Y quiero que leamos Apocalipsis 24, 22, la primera parte y luego entonces la segunda, que es donde me quiero enfocar. La primera parte del versículo 22 dice, y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados, y ahora escuchen, y serán castigados, ¿qué? Después de muchos días. ¿Cuántas etapas consta el castigo de los poderes celestiales y de los reyes de la tierra? ¿Cuántas etapas de castigo? Dos. La primera etapa es cuando Cristo viene, se destruye la tierra y son echados en la prisión o en la mazmorra. Pasan muchos días y después de los muchos días son ¿qué? Son castigados. ¿Cuántas etapas tiene el castigo? Dos. La primera etapa es cuando son encarcelados y la segunda etapa es cuando son castigados después de los muchos días. Ahora le pregunto, ¿cuánto tiempo son los muchos días? Los muchos días son ¿qué? 1000 años. Ahora escuchen lo que voy a decir. Algunas personas dicen, ustedes los adventistas son muy inconsecuentes en su forma de interpretar la Biblia. Porque ustedes dicen que los periodos de tiempo en las profecías hay que interpretarlos simbólicamente. Es decir, 1260 días son años. Tiempo, la mitad de tiempo, años. 2300 días son años. Pero ¿por qué no hacen lo mismo con los 1000 años? Porque no dicen que la expresión 1000 años también es simbólico. La razón es muy sencilla. La Biblia aplica el principio. Porque en Isaías dice que serán encerrados por muchos días, mientras que Apocalipsis dice 1000 años. Los días equivalen a años. Cuando uno compara los dos textos. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, fíjense, el castigo de los impíos no es cuando Cristo venga. Satanás será encarcelado, los impíos morirán, pero ese no es el castigo. Esa es la primera etapa de su castigo. Son echados en prisión. Pero después de muchos días viene el castigo final. Apocalipsis 20 y el versículo 7 al 9 dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su ¿qué? Estaba en Isaías 24, la mismita palabra. Dice, Satanás será suelto de su prisión. ¿Qué será suelto de su prisión? ¿Cómo es que Satanás es suelto de su prisión? Muy sencillo. Los impíos son soltados de la prisión de ellos. ¿Cuál era la prisión de los impíos? La muerte, el hoyo. Y mientras ellos están en el sepulcro, ¿qué pasa con Satanás? Satanás está vivo, pero ¿está qué? Atado, en prisión. Pero cuando resucitan los impíos, sale de la prisión y como resultado Satanás ¿qué? También sale de la prisión de él. Así que cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Esa es la segunda etapa del castigo. Allí ya son destruidos. En la primera etapa del castigo son retenidos. Después de muchos días o 1000 años, ahora son destruidos. ¿Está claro ese punto? Y entre esos dos puntos de tiempo, en el cielo, el pueblo de Dios los va a estar juzgando. A Satanás y a sus ángeles y a los impíos que están en la prisión de la muerte. Ahora, ¿qué sucede después que los impíos son destruidos? Fíjense, ahora viene la parte más emocionante. Dice en Apocalipsis, el capítulo 21 y el versículo 2, y esto sucede antes de que sean destruidos,
pero quiero que noten este punto. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, que descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Es decir, después de los 1000 años, los impíos están afuera, la ciudad ha descendido a la tierra, los impíos se preparan para atacar la santa ciudad, una hermosa ciudad como una esposa ataviada para su marido. Ahora, lo interesante es que en la ciudad, algo en cuanto al sol y la luna. Note lo que dice Isaías 24 y el versículo 23. La luna se avergonzará y el sol se avergonzará. ¿Cuándo es que la luna se va a avergonzar y el sol se va a confundir? Fíjense. Cuando Jehová de los ejércitos haga ¿qué cosa? Reine en el monte de Sión y en Jerusalén. Ahora paremos un momentico allí. Después de la destrucción de los impíos, la nueva Jerusalén, ¿no es así? Desciende la nueva Jerusalén. Cuando los impíos son destruidos, se ve a Dios en la ciudad. Dicho sea de paso, también el monte de Sión, porque los 144,000 están parados sobre el monte de Sión. Dice en Apocalipsis el capítulo 14. Así que desciende la nueva Jerusalén, los destruidos, y entonces dice, la luna se avergonzará y el sol se confundirá cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén. Y ahora viene el detalle. Posiblemente ustedes estaban pensando, bueno, ¿y dónde están los ancianos aquí? Aquí están. Cuando Jehová de los ejércitos reine en el monte de Sión y en Jerusalén, ¿y delante de qué? Y delante de sus ancianos sea glorioso. Después de los 1000 años, cuando descienda la santa ciudad, Dios va a reinar en Sión y en Jerusalén delante de sus ancianos. Ahora, ¿quiénes son ancianos? Delante del cual va a gobernar Dios. Ya lo hemos estudiado, ¿sí o no? ¿Quiénes son los ancianos? Los ancianos son los representantes de todo el universo. Después que termine el pecado, Dios va a continuar con su concilio celestial. Todavía va a gobernar en Sión delante de sus ancianos. Ahora usted dice, pero pastor, ¿qué es eso cuando dice la luna se avergonzará y el sol se confundirá? Apocalipsis lo explica. Apocalipsis 21 y el versículo 23. Y de la misma ciudad, la nueva Jerusalén, y declara, y tenemos que tener cuidado aquí en la forma como lo leemos, la ciudad, ¿cuál ciudad? La nueva Jerusalén. La ciudad no tiene, ¿qué? No tiene necesidad de sol ni de luna. Es decir, ¿qué va a pasar con la luna? La luna se va a avergonzar. ¿Y qué va a pasar con el sol? El sol se va a confundir. Dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Ahora, permítame explicar lo que quiero decir, porque algunos dicen que no va a haber sol ni luna. En el futuro no hay sol ni luna. El texto no dice eso. El texto dice, en la ciudad no hay necesidad de sol ni de luna. No en toda la tierra, en la ciudad. Y no es que no haya, sino que no se necesita. Ahora, permítame darles una ilustración. Ustedes salieron hoy a comer. Es un día radiante, ¿verdad? Con mucho sol. Ahora, yo quiero que ustedes se imaginen que yo estoy afuera y tengo una linterna prendida, estoy caminando con la linterna alumbrando el suelo. La luz en el piso. No se ve la luz. Está prendida, pero la luz no se ve. ¿Por qué no se ve la luz? Porque la luz del sol es tanto más brillante. No hay necesidad de sol ni de luna en la ciudad, porque la luz de Dios deslumbra la luna y el sol, pero sí va a haber luna y sol. Lo que pasa es que la luz de Dios es tan gloriosa que el sol y la luna ni siquiera se van a avergonzar, como dice en el libro de Isaías.
¿Está entendiendo esto? En la ciudad no hay necesidad de sol ni de luna. Y sí va a haber sol y luna, mi pueblo. Cuando la santa ciudad descienda a la tierra va a haber sol y luna, porque la Biblia dice que vamos a ir de mes en mes y de sábado en sábado a adorar delante de Dios. Y usted no puede ir de mes en mes y de sábado en sábado, al menos que haya meses y al menos que haya días. Y el día se mide por el levantar y el ocultar del sol. Ahora, necesitamos hablar un poco sobre la vida futura y luego vamos a enfocarnos en los ancianos. Apocalipsis 21 y el versículo 1. Qué lindas promesas. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. ¿Qué hará Dios después de haber desarraigado el pecado del universo? Ah, qué linda promesa. 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Saben de dónde viene ese lenguaje? De Isaías 25, del pequeño Apocalipsis. Hay que estudiar a Isaías 25, 26 y 27, un chiquito Apocalipsis pequeño. Isaías 25:8 dice, destruirá a la muerte y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y entonces Dios reinará ancianos por los siglos de la eternidad gloriosamente. Dios tendrá todavía su concilio celestial. Yo pregunto, ¿tenía Dios un concilio celestial antes del pecado? Sí, porque cuando Lucifer pecó, ¿qué hizo Dios? Dios convocó el concilio celestial para ver qué se iba a hacer con este personaje. Dios siempre ha operado el universo desde que creó a los ángeles. Dios tiene mundos y tiene representantes en esos mundos. Dios tiene un sistema de gobierno representativo. Se extiende a través del universo, a través de sus embajadores, podríamos decir. Ahora, el número 24 es un número simbólico, porque en las profecías todos los números son simbólicos. El número 24 es un número simbólico. Creo que se refiere a 24 turnos que tenían los sacerdotes en el santuario terrenal. 2 veces al año, por 2 semanas al año, los sacerdotes servían en el santuario. Y ya hemos visto que los 24 ancianos presentan las oraciones de los santos, desempeñan funciones en el santuario. Pero no son 24 literalmente. Quiere conectar el servicio en el santuario con el servicio de todos estos personajes que vienen de diferentes partes del universo. La sierva de Dios nos ha dicho que hay muchos más mundos en el universo que 24. Si cada representante, el número no puede ser literal. Noten esta cita que se encuentra en el libro Maranata, página 366. Dios tiene infinidad de mundos. ¿Qué significa la palabra infinidad? Sin límite, no son 24. Dios tiene infinidad de mundos que obedecen su ley. Ahora, si los mundos obedecen la ley, son los habitantes los que están obedeciendo, ¿sí o no? Esos mundos son gobernados teniendo en cuenta la gloria del Creador. Cuando los habitantes de esos mundos consideran el elevado precio que se pagó para salvar al hombre, se llenan de asombro. Con un interés intenso observan el conflicto entre Cristo y Satanás. Y al progresar este conflicto, la gloria de Dios es cada vez más brillante, le rinden alabanza a Dios. Los que vienen de una infinidad de mundos, dice esto. El número 24 es un número simbólico para conectar con el servicio en el santuario, porque estos ancianos desempeñan funciones sacerdotales en el cielo, que es paralelo a las funciones de los sacerdotes y de los ancianos en la tierra. Ahora, en la página 83 encontramos esta cita interesante.
La iglesia en la tierra en realidad es una extensión de la iglesia en el cielo. La iglesia en la tierra debe funcionar como la iglesia en el cielo. Y dicho sea de paso, la música en la tierra debe ser como la música del cielo. La iglesia debe adorar en la tierra como se adora en el cielo. Y en el cielo no hay batería, lo que hay son arpas. Claramente la Biblia lo dice. Y déjenme decirles, la adoración en el cielo es transcultural y transnacional. Ahí no se puede, ahí no vienen los de un mundo y dicen, no, en el mundo nuestro sí usan batería. Y los otros dicen, no, pero a mí me gusta es la trompeta. ¿Cómo no tienen trompetas? Si en la cultura nuestra hay trompetas. No. Hay una forma de adorar en el cielo que se debe reflejar en la tierra, mis queridos hermanos y hermanas. Fíjense cómo está conectada la iglesia en la tierra y en el cielo. Dice, la iglesia, esto es la maravillosa gracia de Dios, página 76. La iglesia de Dios en la tierra es una con la iglesia de Dios en el cielo. Los creyentes de la tierra y los seres del cielo que nunca han caído constituyen una sola iglesia. Todo ser celestial está interesado en las asambleas de los santos que en la tierra se congregan para adorar a Dios. En el atrio interior del cielo, escuchan el testimonio que dan los testigos de Cristo en el atrio exterior de la tierra. Y las alabanzas de los adoradores de este mundo hallan su complemento en la celestial. Y el loor y el regocijo repercuten por todos los atrios celestiales, porque Cristo no murió en vano por los caídos hijos de Adán. Mientras que los ángeles beben en el manantial principal, los santos de la tierra beben de los raudales puros que fluyen del trono y alegran la ciudad de nuestro Dios. En los lugares celestiales hay rangos, mis queridos hermanos y hermanas. Esta idea de que en la iglesia eso es igualitario. Todo el mundo puede tener todas las funciones, no hay ningún problema. Sí hay un problema muy grande. Porque Dios tiene diferentes niveles de líderes en el cielo. Hay Gabriel, que tomó el lugar de Lucifer. Están los querubines, están los serafines, están los ángeles de alto mando, los ángeles fuertes, los ángeles más elevados. En Colosenses 1:16 se mencionan varios de esos diferentes rangos. Dice, porque en Él, es decir, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y en el deseo de todas las gentes, página 773, la sierva del Señor dice, con gozo inefable, los principados y las potestades reconocen la supremacía de la vida. ¿Saben ustedes que Satanás, como él estuvo en el cielo, él sabe cómo Dios tiene su organización y el diablo se organiza igualito? Si tuviéramos más que 12 horas, dedicaría 1 hora para presentar un tema que se titula Los concilios de Satanás. Cada vez que Satanás va a hacer algo importante en esta tierra, la hermana White dice que reúne su concilio. Sus representantes en diferentes sitios los reúne y dice, a ver, ¿cómo vamos a hacer este asunto? ¿De dónde sacó Satanás tal idea? Él estuvo en el cielo, dice, allá, vamos a implementarlo. Ahora, mis queridos hermanos y hermanas, es que no solamente Satanás refleja en la tierra el sistema de organización de Dios, sino que Dios quiere que su iglesia refleje el sistema de organización que Él tiene. Eso es lo que Él quiere. Ahora ustedes dicen, ¿cómo es eso? Vamos a hablar un poco de los ancianos de la iglesia. ¿Por qué creen ustedes que se llaman ancianos de iglesia? ¿Será que tienen alguna relación con los ancianos a través de los cuales Dios gobierna todo el universo y que tiene concilios para deliberar de ciertas situaciones en el universo? Vamos a examinarlo. Tito 1 y el versículo 5. Se ordenó que se establecieran ancianos, ¿dónde? En cada ciudad. Interesante. Dice en Tito 1:5, instrucciones de Pablo, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos, ¿dónde? En cada ciudad, así como yo te mandé.
Yo pregunto, ¿en el cielo cada mundo tiene su anciano o su representante? Sí. En la tierra, el apóstol Pablo dice también cada iglesia tiene que tener su ¿qué? Tiene que tener su representante. Yo pregunto, ¿los ancianos gobiernan? ¿Son gobernantes los ancianos? Sí, Señor. Note lo que dice en Números 11, 16 y 17. Los ancianos que estableció Moisés. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. La hermana White dice que los 24 ancianos eran representantes de todas las tribus que se reunían para deliberar de problemas que existían en la congregación del pueblo de Israel. Había un concilio en Israel de ancianos. En el libro Hechos de los Apóstoles, página 77, la hermana White habla de los ancianos en Israel y dice que se aplica a los ancianos en el Nuevo Testamento. Dice allí, más tarde, al escoger 70 ancianos para que compartieran con él las responsabilidades de ¿qué? De liderazgo, Moisés tuvo cuidado de escoger como ayudantes suyos hombres de dignidad, de sano juicio y de experiencia. En su encargo a estos ancianos, en ocasión de su ordenación, los ancianos fueron ¿qué? Ordenados, expuso algunas de las cualidades que capacitan a un hombre para ser un ¿qué? Un sabio gobernante de la iglesia. ¿Los ancianos gobiernan? ¿Hay ancianos en todas las regiones? Sí. Son de todas las regiones y gobiernan. Fíjense 1 Timoteo, el capítulo 5 y el versículo 17. Claramente la Biblia dice que gobiernan. Yo pregunto, ¿los representantes de los mundos gobiernan? ¿Vienen de diferentes regiones? Claro que sí. Noten, 1 Timoteo 5, 17. Los ancianos, y el contexto está hablando de la iglesia, que gobiernan bien, ¿que qué? Que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Se debe honrar en forma especial a los ancianos? ¿Dios honra en forma especial a los ancianos celestiales? Ya tiene una posición muy especial. Así que dice, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente trabajan en predicar y ¿qué? Y enseñar. Ahora, ¿saben algo interesante? Hoy en día, la discusión sobre la ordenación de la mujer, algunos de los que están a favor de ordenar mujeres, ustedes saben que yo tenía que incluir esto en por lo menos una presentación. Dicen, mire, estamos dispuestos de aceptar la idea de que un líder espiritual en el hogar debe ser hombre. Sí, debe ser el papá. El hombre debe gobernar la casa. Pero eso no se aplica en la iglesia. Dice, la iglesia cualquiera puede ser, no tiene que ser el varón. Eso contradice lo que dice la Biblia. 1 Timoteo 3 y el versículo 4 y 5 dice que el anciano debe ser uno que gobierne ¿qué? Bien su casa. ¿Que qué? Que gobierne bien su casa. Que tenga a sus hijos en sujeción, porque él es el que está gobernando, con toda honestidad. Y luego dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ser un gobernante sabio en la casa es una condición para ser un gobernante sabio en la iglesia. Mis queridos hermanos y hermanas, ese es el patrón de Dios. Puede ser que nosotros queramos cambiarlo y variarlo y decir que nuestra cultura no se aplica, pero mis queridos hermanos y hermanas, se aplica, es universal. Ahora yo pregunto, ¿los ancianos también en la época de los apóstoles se reunían en concilio para deliberar sobre asuntos? Noten Hechos el capítulo 15 y el versículo 6. Está hablando del concilio de Jerusalén. Dice, y se reunieron los apóstoles y los ¿qué? Y los ancianos para conocer de este asunto, el asunto de la circuncisión. Había división en todas las iglesias. Y por lo tanto había que decidir si los gentiles tenían que circuncidarse o no. ¿Cómo se iba a resolver este problema?
Bueno, Pedro tenía que decir, así mando yo y ya. No. Yo pregunto, cuando hay algún problema a nivel universal, Dios podría decir, yo conozco todas las cosas y así va a ser, y a mí no me interesa lo que piense nadie. ¿Dios podría hacer eso? Hipotéticamente podría, pero Dios no obra así. ¿Qué hace Dios? Dios dice, mira, este es un problema, el problema de Lucifer es un problema universal, afecta a todo el universo. Entonces dice, vengan los delegados de todo el universo. Eso fue lo que pasó en el libro de Job. Y ahora vienen todos los ancianos de todos los rincones, como en la conferencia general se van a reunir todos los representantes, vienen y deliberan sobre el problema para llegar a una solución. Hechos 16, 4 y 5, al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén. Se tomó la decisión y ahora llegó a ser ley para todos los para que las guardasen. Así que las iglesias eran ¿qué? Confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día, porque el concilio de los ancianos había tomado la decisión. La hermana White en el libro Hechos de los Apóstoles, páginas 78 y 79, dijo esto. El orden mantenido en la primitiva iglesia cristiana la habilitó para seguir firmemente adelante como un disciplinado ejército revestido de la armadura de Dios. La iglesia debe funcionar como un ¿qué? Como un ejército. Yo pregunto, ¿en el cielo los ángeles funcionan como un ejército? Ojo, cada uno tiene su comandante, tiene divisiones. Lean lo que dice el Espíritu de Profecía. Sigue diciendo, aunque las compañías o grupos de fieles estaban esparcidos en un dilatado territorio, como hay mundos en todo el universo, eran todos miembros de un solo cuerpo y actuaban de concierto y en mutua armonía. Cuando se suscitaban disensiones, como pasó con Lucifer, en alguna como ocurrió después en Antioquía y en otras partes, y los fieles no lograban avenirse, no se consentía en que la cuestión dividiese a la iglesia, sino que se le sometía a un ¿qué? Ahí está. Un concilio general de todos los fieles, constituido por, perdón, ¿cuál es la palabra ahí? Por delegados de las diversas iglesias locales con los apóstoles y ancianos en funciones de gran responsabilidad. Así, por la concertada acción de todos, se desbarataban los esfuerzos que Satanás hacía para atacar a las iglesias aisladas y quedaban deshechos los planes de quebranto y destrucción que forjaba el enemigo. ¿Están captando la idea? La iglesia debe funcionar como funciona Dios a nivel universal. Ahora vamos a resumir cuál es el rol de los ancianos. Entonces, los ancianos eran gobernantes y supervisores de sus respectivas áreas geográficas. ¿Les quedó claro eso? Yo pregunto, ¿un anciano en Jerusalén podía gobernar en Antioquía? No. Era gobernante de su iglesia, el representante de su iglesia. Y cuando había un concilio, él iba representando a la iglesia. Así que los ancianos eran gobernantes y de sus respectivas áreas geográficas. En segundo lugar, los ancianos sirvieron como ¿qué? Como representantes de la región geográfica a donde ellos servían. Punto número 3. Asistían a un concilio como delegados de todos los rincones del imperio para deliberar sobre asuntos relacionados con el bienestar de la iglesia mundial. Punto número 5. Eran administradores de la región de donde venían. Y finalmente, mantenían a la iglesia encauzada y la protegían de movimientos heréticos. ¿Ustedes creen que en el cielo también los ancianos protegen a la iglesia celestial de movimientos heréticos? Ustedes recuerdan que leímos una cita de la hermana White, a donde la hermana White no se pueden retirar del puesto donde Dios los ha colocado, porque si se retiran, estarían en peligro de caer bajo los sofismas del enemigo. Es decir, una de las funciones de los ancianos en la economía celestial es proteger
de las artimañas de Satanás. Así que el libro de Isaías nos dice cuál va a ser la función de los ancianos en la eternidad. ¿Cuál ha sido su función en el pasado? Dios tiene un estilo de gobierno no democrático, sino un estilo de gobierno que es república. Gobierna a través de sus representantes. Es casi como el gobierno de los Estados Unidos y otros países. Vienen representantes de cada región al Congreso, senadores de cada región al Congreso, y toman decisiones que tienen que ver con el funcionamiento de todo el país de los Estados Unidos. Es un gobierno a donde todos los rincones del país tienen su voz y su voto y pueden hacer su contribución al funcionamiento del país. Así es que hace Dios en el cielo. Es decir, que en esta tierra los gobiernos representativos se copiaron de Dios. Y dicho sea de paso, se copiaron también en el sistema judicial que nosotros mencionamos. En el sistema judicial, 3 pasos: investigación, sentencia y ejecución de la sentencia. Igualito que hace Dios. ¿Qué hace Dios primero? Hace un juicio investigador en el santuario celestial, abre los libros, muestra la evidencia ante el jurado celestial. El jurado celestial mira la evidencia y entonces dice, este individuo es ¿qué? Es culpable, o este individuo es inocente. Y luego dicen, ¿cuál va a ser la sentencia? Bueno, si se halla culpable, la sentencia o el castigo es conforme a su obra, y entonces llega el momento cuando se implementa el castigo. Es decir, el sistema judicial en la tierra funciona de la misma manera que el sistema judicial de Dios en el cielo. Y la iglesia debe funcionar en armonía con la iglesia celestial. Por eso, cambiar el sistema de Dios en la tierra es algo muy serio. Este asunto de la ordenación de la mujer no es un asunto de poca monta, porque es cambiar el orden que estableció Dios para gobernar la iglesia, que debe reflejar la forma en que Dios gobierna todo el universo. Y en la eternidad, el representante de este planeta será ¿quién? Será Adán. Cuando es rey, será nuevamente el Padre y el representante del planeta cuando se hagan reuniones celestiales para deliberar sobre el mejor funcionamiento del universo.